a nuestra próxima palestrante, también ilustre, desde el exterior nos acompaña a doctora Amelia Morillas Bulnes. Buenas tardes, doctora Amelia, bienvenida. Buenas tardes. Qué gusto tenerla con nosotros. Muchísimas gracias, buenas tardes con todos. Boa tarde. Boa tarde. A doutora Amélia é pós-doutora pela Escola de Enfermagem Aurora de Alfonso Costa, da Universidade Federal Fluminense, enfermeira, doutora em Planejamento e Gestão e professora da Universidade Nacional de la Libertad de la Ciudad de Trujillo, Perú. En esta tarde nos vai prestigiar com a palestra Aproximación al adulto mayor en la prevención del suicidio. Sea bienvenida, profesora, y adelante. Muchísimas gracias. Aquí está, compartir. ¿Se está viendo? Aún no. Vamos a ver. Vamos a esperar un poco. ¿Sí está? Sí, señora. Perfecto. Okay. Muy buenas tardes. Saludar al doctor Enaís Rangel, a la doctora Eliane Ramos, a la doctora Rosa, a usted, Angélica, a Yane, por las deferencias, por la invitación para ser parte de este simposio, de esta reunión fabulosa, a todas los doctorandas de la Universidad Federal Fluminense de Brasil, a la audiencia, a la concurrencia toda. Vamos a compartir en esta tarde un tema que, el evento es tan singular, tan importante y que es tan silencioso en la vida de las familias, de la gente, y que pasa muy desapercibido en el mundo, y especialmente en las personas mayores. Entonces vamos a hacer una aproximación al adulto mayor en la prevención del suicidio, ¿no? Muchísimas gracias por esto. A ver, vamos a compartir algunas experiencias. Podemos definir que el suicidio, ¿no?, es un gran problema de salud pública, porque está allí en las familias, está allí en la persona, mentalmente están reciclando mil cosas, pensando de miles formas de cómo hacer este acto de quitarse la vida con esa intencionalidad y ese conocimiento de su letalidad, ¿no? Entonces, este acto suicidio es un fenómeno complejo, muy complejo, ¿no? Producto de la interacción de diversos factores. Puede ser factores ambientales, del contexto, factores sociales, propios del individuo, de repente su propia naturaleza, siempre ha sido tan vehemente o de tendencia a la depresión. También puede tener factores genéticos, biológicos o psicológicos. Los médicos lo consideran como una muerte, ¿no?, traumática, es una manera de morir. Y llega la emergencia en esas condiciones. Entonces también se puede decir que el suicidio es una violencia autoinfligida, y efectivamente, porque es la persona que decide hacer un acto de esta naturaleza. Y está relacionado con la misma persona y es un acto deliberado, es una lesión o es un potencial de causa, ¿no? Porque es el intento de suicidio que puede o no llegar al suicidio, ¿no? Entonces, en esa situación, pues, sucede que este comportamiento de la persona que asume estas actitudes que son potencialmente perjudiciales, está dirigido hacia sí mismo, hacia él o hacia ella, adoptando una intención de morir a causa de dicho comportamiento, ¿no? Podemos nosotros analizar que el ser humano es un ser biopsicosocial y espiritual, que en este engranaje y en esta articulación su poder trasciende más que el cuerpo biológico. Por eso es importante, ¿no?, ver las otras esferas, la esfera psicológica, social y espiritual. Y si hablamos de las personas adultas mayores, este proceso de envejecimiento, ¿no?, es un fenómeno también universal e inevitable, ¿no? Es parte del proceso de vida, pero tiene una gran problemática social, porque es un estereotipo. La sociedad ya ha
clichado al adulto mayor como una persona que ya es dependiente, que no puede pensar, que ya no tiene propósitos de vida. Y muchas veces viene el abandono de la familia, la viudez, el maltrato por parte de los familiares, los hijos o los nietos. Hay una indiferencia por parte de ellos, ¿no? Y hay un maltrato tanto psicológico como social, ¿no? Muchas veces la palabra gruesa, áspera a la mamá, al papá por actitudes torpes o pensamientos lentos, y el maltrato social que muchas veces ni siquiera reciben una llamada ni una visita cuando ellos están allí, ¿no? Entonces es aparte de ser un problema biológico, porque llegan a los 65 años ya con una comorbilidad que genera pues algún grado de dependencia también, ¿no? Entonces, ese proceso de envejecimiento y esa comorbilidad también le genera pues ciertas situaciones, problemas psicológicos, ¿no? Y viene ahí el estrés, la ansiedad, la depresión. Y por otro lado también tienen una problemática espiritual, es decir, la soledad de llegar de ser una familia grande, llegan a ser solitos o a veces quedarse una sola persona. Viene la desesperanza, el miedo, el temor, la angustia. ¿Qué pasará? ¿Qué más hay? Ya es poco tiempo de vida el que me queda, ¿no? Entonces son reflexiones de las personas mayores. Entonces, estos adultos mayores, que son mayores de 65 años, representan un grupo pues especialmente vulnerable a cometer suicidio, siendo el riesgo de 1.5 veces mayor con respecto a los jóvenes. Este envejecimiento trae consigo no solamente cambios fisiológicos, sino también cambios que afectan la esfera social. Ya los hijos no lo llevan a los padres a una reunión social porque su caminar lento, su actitud lenta y su forma también, que a veces puede estar comiendo y derrama el alimento, ya causa un problema para los hijos, para los nietos, ya no es considerado como parte del grupo social. Entonces, todos estos problemas de adaptabilidad a estas nuevas transformaciones genera pues una predisposición a una conducta suicida. Dice, bueno, creo que ya no hay más que hacer en esta vida y creo que si no me muero por alguna enfermedad, mejor prefiero morir. Entonces, son reflexiones del adulto en estas circunstancias. La vejez es un proceso, ¿no? Involuntario, como decimos, como hemos dicho, que la edad en razón de la dependencia, pero muchas veces no es así, ¿no? En la que predomina esa degradación sobre la parte orgánica o funcional en los distintos órganos corporales. Entonces, pero el adulto mayor tiene otras capacidades, tiene otras potencialidades, tiene otro propósito de vida, tiene otra mirada del mundo, pero generalmente la familia y el entorno social no considera así. La salud del adulto también preocupa bastante, porque inmediatamente si tiene un problema, entonces ya con algunos le atribuyen ya el proceso mismo del envejecimiento y la forma como se dice los equipos de salud, la forma como el trato que le dicen a la persona, entonces generalmente pues dice, bueno, entonces ya estoy achacoso, ya no sirvo, ¿no? Entonces, y le llenan de una cantidad de medicamentos, ¿no? La polifarmacia, como le llamamos nosotros, entonces llega pues a tener. También hay una carencia de una definición sociocultural, ¿no? Que a la sociedad no le permite reconocer a las personas mayores como una oportunidad de una nueva vida y de tener un escenario en la misma sociedad, en el grupo político, social, económico. Como dice Charles, afirma que los ancianos no siempre son dependientes a causa de la decadencia física, sino que son frecuentes debido a esas categorías que socialmente le hemos colocado, ¿no? Porque tienen gran lucidez, tienen una memoria fabulosa, ¿no? Que reconocen perfectamente todo lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo, ¿no? Y avisoran también escenarios diversos por su misma experiencia. Entonces, la sociedad pues los ha categorizado como viejos. Y dicen, no, ya está viejo, ya achacoso, ya no tiene por qué darle la oportunidad de pensar ni de opinar. Entonces, este adulto mayor, con esa morbilidad que padece tantas enfermedades crónicas, ¿no? Como mentales también que aparecen ya, que se están olvidando, la repetición de palabras, ¿no?
las cuales aumenta progresivamente esa dependencia. Y la familia dicen, bueno, ya no se puede quedar solo, hay que cuidarlo y todo ello. Entonces aparece, y porque no tienen esa soledad, ¿genera qué? Genera pues que está aislado, la mente no está funcionando. Ustedes saben que la parte mental pues se deteriora cuando no tiene el ejercicio que corresponde. Entonces aparece la demencia, la depresión, que tiene alta prevalencia en el adulto mayor, ¿no? En el Perú, por ejemplo, es el 39% de adultos mayores que tienen tienen depresión, ¿no? Entonces, igualmente, investigaciones que relacionan la depresión con esa incapacidad física. Claro, porque si ya está solo en casa, la familia lo aísla, indudablemente que no tiene con quién hablar, solamente con la pared. Entonces, le genera pues esa depresión. Entonces, la depresión en el adulto mayor agrava la comorbilidad. Aumenta la necesidad de atención de salud, incluyendo la atención de hospitalización y la emergencia. Aumenta la discapacidad y el deterioro de la calidad de vida. Por lo tanto, aumenta también el consumo de la droga, del cigarrillo, del alcohol, fundamentalmente, ¿no? Entonces, este riesgo de muerte, especialmente el síndrome depresivo, ¿no? Es allí donde la OPS nos refiere, pues, que debemos de tomar los equipos de salud una actitud diferente para el adulto mayor, ¿no? Otros espacios, otra forma de abordaje al adulto mayor. Entonces, el suicidio, que ocasiona muchas veces la pérdida de productividad, y es un costo grande para la atención médica, porque cada vez que llegan más pacientes a la emergencia. En adultos mayores, poco llegan a la emergencia. Referimos acá en Trujillo, a media hora de Trujillo, por ejemplo, la enfermera de la emergencia dice, semanal vienen 7 a 8 chicos, miren, con intento de suicidio. Y le digo, ¿y ustedes qué hacen? Bueno, como tienen familia disfuncional, pero algo tenemos que hacer con ellos, con esos chicos, con esos adolescentes, ¿no? Entonces, no hay esa respuesta de los servicios de salud para este grupo poblacional. En el 2015, por ejemplo, el suicidio fue responsable de 44.193 muertes en los Estados Unidos y pues ocupa es una de las 12 principales causas de muerte desde el año 1975. Y la tasa de suicidio generó un aumento en el 28% desde el 2000 al 2015 en Estados Unidos. Entonces se pronostica que para el 2030 será el doble de lo que hoy está presente estas estadísticas en razón de el suicidio. Y uno de los factores de riesgo, pues, es la vejez, ¿no? Entonces, en el mundo es la cuarta causa de muerte entre las personas de 34 a 44 años, y la quinta entre 45 a 54 años, y la octava entre 55 y 65 años. El Día Internacional de Lucha contra la Prevención del Suicidio, la OPS, el ponente decía de que los señores mayores de 85 años es la estadística más grande de suicidios en el mundo. Solo que es una cifra, como es una población, digamos, menor, porque es menor entre lo que es 60 a 85 años, que es mayor, entonces, pero es alta en razón de ese grupo poblacional, ¿no? La tasa de suicidio refleja no solamente una porción del problema, hay una gran cantidad, hay una alta situación donde las personas terminan en el hospital por comportamientos suicidas, o mortales, o sea, esos intentos de suicidio, que las personas asumen, por ejemplo, el ahorcarse, ¿no? Son generalmente, o el tomar sustancias, los somníferos, o también sustancias insecticidas, ¿no? Son algunas de las razones por las cuales llega el paciente adulto mayor a la emergencia, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud para este 2020 dice que anualmente se reportan alrededor de 1 millón de muertes de manera suicida en el mundo. Esta cifra se elevará aproximadamente, como dije, a 1.53 millones de personas. Entonces, los adultos mayores se deben prestar especial atención
¿Por qué? Porque representa este grupo vulnerable, frágil y que no hay políticas de salud para ellos. Ese es el problema. Por eso es que llegan a 65, 70 años muy frágiles, porque ya en la jubilación y el no tener ya una familia constituida porque todos los hijos se fueron de casa, entonces se hacen vulnerables. Ya no hay esa compañía, no hay esa diversidad de esa algarabía que genera el niño, el adolescente o el joven. Entonces ellos solitos empieza la soledad, ¿no? Entonces aparece la conducta suicidia en el adulto mayor, que tiene más probabilidades de ser letal en comparación con cualquier otro grupo poblacional. Entonces hay que entender los factores de riesgo y los comportamientos suicidas en el adulto mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque son los adultos mayores los que dan menos señales de intención de suicidio. Ya lo vamos a ver luego, ¿no? Además de tener una determinación de morir, porque ellos tienen esa determinación de morir y lo hacen muy calladamente y en silencio. Entonces, el conocimiento de estos factores proporciona herramientas importantes para poder idear la intervención para reducir, ¿no?, los riesgos de intento de suicidio y en esta población especialmente que es vulnerable, ¿no? Entonces, estos rasgos distintivos de una conducta suicida en el anciano, por ejemplo, realizan menos intentos de suicidio que los jóvenes, ¿no? Por cada anciano suicida lo que ha intentado 4, mientras que el joven suicida lo intenta 200 veces. Pero ellos son más efectivos. Por cada suicidio ocurre entre 15 a 20 intentos de suicidio. O sea, una persona mayor, para que muera, probablemente 15 a 20 veces ha estado intentando hacerlo, ¿no? También realizan métodos mortales, como por ejemplo el 85% de los suicidas en los hombres ancianos es por ahorcamiento, por el uso de armas de fuego, precipitación de los lugares altos, ingesta de venenos agrícolas, intoxicación con monóxido de carbono, que lo llevan pues a la letalidad. Igualmente reflejan menos señales de aviso y ¿no?, y son más difíciles de detectar, porque ellos se meten a la cama y dicen, estoy cansado, tengo sueño, y a veces ya no toman sus alimentos, no toman sus medicamentos. Entonces, dichos actos suicidas no son impulsivos, sino meditados, realizados después de un proceso de reflexión. ¿Por qué? Porque se sienten solos, inútiles, ya no participan, ya no contribuyen a la sociedad. ¿Por qué? Porque no hay políticas para ellos. Entonces puede asumir la forma de suicidio pasivo, ¿no? No ingieren los alimentos para dejarse morir, ¿no? No consumen tampoco los medicamentos, como por ejemplo para la hipertensión arterial o para la diabetes, ¿no? Entonces es habitual que las personas mayores expresen sus intenciones de suicidio refiriendo, por ejemplo, que son una carga para la familia, que ya no tienen por qué estar preocupándose por ellos, porque tienen que venir a verlo, tienen que venir a cuidarlo. Entonces, a veces expresan ese tipo, ¿no? Consideran que ya han vivido demasiado y que tienen que ya, pues, dejar vivir a la familia y que no desean darle más trabajo a sus seres queridos y que además estarían ellos mejor muertos que aquí, no sufriendo de repente por alguna enfermedad, por alguna limitación que ellos tienen, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hay ese acompañamiento, ¿no? No hay ese cuidador, no hay esa familia allí al lado de ellos. Entonces, hay algunas maneras también en que los ancianos comunican sus intenciones de suicidio, ¿no? Nos inyectan, como dije, la insulina para la diabetes, no toman sus medicamentos para la presión, ¿no? Asumen formas de presentación no suicida, como se encaman y ahí se quedan dormidos y ahí están, se levantan solamente para el baño y a veces ya dejan de ingerir sus alimentos, transgreden también los tratamientos terapéuticos, no lo toman como debe ser y si no tienen la compañía de la familia, peor, ¿no? Entonces, todo ello produce pues la muerte por complicaciones que estas transgresiones han provocado. Entonces, autoexcluirse, como es el caso de los ancianos, quienes deciden alejarse de sus seres queridos para morir de frío y no seguir consumiendo sin aportar a la familia. Porque un problema también de ellos es pues que son una carga económica
no solamente del cuidado, sino que tienen que comprar medicamentos, tienen que comprar pañales, tienen que comprar miles de cosas, entonces ellos también es una carga. Y si no han trabajado en la época que le correspondió, entonces es una carga. Y si tienen alguna jubilación, algún sueldo, generalmente es el hijo el que maneja el dinero y pues no alcanza nunca, ¿no? Entonces, el aislamiento es un factor importante asociado con la depresión en el adulto mayor, ya que puede por sí mismo provocar depresión o agravarla, y puede además influir de manera negativa en el estado de salud y en la calidad de vida de ellos, ¿no? Entonces, la depresión es una situación muy frecuente de riesgo social, y con una baja condición socioeconómica, como dije, influye en el estado de ánimo de la persona para encontrarse triste. Dice, bueno, no, si encima no viene la familia a visitarme, y si cuando viene a manifestar de que los medicamentos son caros y que a hablarle de una manera áspera o fuerte, entonces ellos generan mayor depresión, ¿no? Porque este proceso, pues, de la depresión es multifactorial y se ha demostrado la asociación con la falta de apoyo de la red social. Ya no tiene los amigos de antes, ya no puede caminar mucho para ir hasta la puerta. Entonces, esta depresión influye, pues, tanto en la parte, pues, psicológica y emocional, ¿no? Como también en su estado de ánimo y en la parte espiritual, ¿no? Entonces, los factores de riesgo a nivel individual son los antecedentes familiares, pero de repente enfermedades mentales, desesperanza, abuso de sustancias, ¿no? Ciertas afecciones que ha tenido, de repente también ha tenido en la juventud intentos de suicidio anteriores, o también han sido portadores o víctimas de violencia, ¿no? Algunos aspectos. Y en el aspecto relacional tienen conflictos, ¿no? Violentos, sensación de aislamiento, falta de apoyo social, antecedentes de suicidio en la familia, o un ser querido que ha tenido, pues, algún estrés financiero o laboral. Y en el nivel comunitario, pues, hay una inadecuada conexión con su entorno social, ¿no? Tiene poco acceso a las amistades o a los servicios de salud. Y a nivel social, pues tiene la disponibilidad de medios letales para cometer suicidio, que está representado, pues, por la manera como se estigma, ¿no? Lo relacionado para una enfermedad mental. Bueno, ya no tiene más, no tiene mayor análisis, no tiene con quién conversar, como decía Oscar y la doctora Eliane, ¿no? No le genera redescubrir un propósito de vida, porque está solo, el aislamiento no le ayuda a reflexionar, ¿no? Entonces, la prevención del suicidio, que es lo que nos estaban convocando también, es aspectos económicos. En la mayoría de las veces las personas mayores sufren de la parte económica, entonces tiene que haber un fortalecimiento, ¿no?, de esta seguridad financiera en el hogar, tiene que haber políticas de apoyo para las personas mayores, tiene que haber un fortalecimiento del acceso a los cuidados relacionados con el suicidio y su prestación, ¿no? La pregunta anterior era en razón de ello. Hay un intento y puede haber muchos intentos. ¿Y qué hace el equipo de salud? ¿Qué hace la familia? ¿Qué hace el cuidador? Entonces tiene que haber una cobertura de las afecciones mentales, tiene que haber cuidados más seguros relacionados con el suicidio, ¿no? Tiene que haber una asistencia permanente, tiene que haber una creación de ambientes protectores, hay que reducir los accesos a los medios letales, ¿no? Tiene que haber una política y una cultura a nivel de la organización, ¿no? No solamente de salud, sino también de educación y de los grupos sociales, de los barrios y de las comunidades para poder dar esa ayuda, ¿no? Y por otro lado, pues, el asunto del consumo del alcohol también es un problema grave, ¿no? Ese fomento de la conexión, tiene que haber actividades bastante fuertes, grupos comunitarios, redes de apoyo con la comunidad, ¿no? Entonces tiene que haber una enseñanza, destrezas de superación y de resolución de problemas, ¿no? Antes de que ocurra todo esto. O sea, debe ser una cultura de que al adulto maduro o entrando al mayor tenga todo un paquete de capacidades y competencias que le ayuden a afrontar las dificultades de la vida que podría presentarle ya en la vejez, pero
va armado, va fortalecido mental, psicológicamente, ¿no? Aunque no tanto físicamente, pero tiene la parte mental que es fundamental y sustancial, ¿no? Tiene que haber programa de educación. La capacitación del personal también para poder tener esa forma de ese abordaje a este tipo de problemas, tanto en el intento de suicidio, ¿no? La reducción de los daños y la prevención de riesgos futuros, las cuales nos ayudan grandemente para poder tener algunas estrategias de abordaje. Entonces, los resultados, necesitamos mayor uso de los servicios de salud mental, menores tasas de abandono del tratamiento en las personas mayores, reducción de síntomas depresivos, reducción de la tasa de intento de suicidio y una reducción de las tasas de suicidio. Ese debe ser nuestras metas. ¿Por qué? Porque el hombre, el adulto mayor, sufre espiritualmente. Ese abandono, ese desasosiego, ¿no? Reconoce que está agobiado, está con un estado de ánimo muy desganado, la voluntad está enferma, ¿no? Las energías ya casi no las tiene, tanto físicas como mentales, ya no quiere ni leer, ya no quiere ni pensar, ya no quiere reflexionar. Entonces, tiene un sufrimiento espiritual que lo agobia. Entonces, es importante para ello la familia. La familia no solamente es un jardín de flores, es un grupo social básico que sus miembros son los que cuidan a la familia hasta que se muera. Entonces tienen un valor fundamental, es el refugio afectivo y de aprendizaje social la familia. No podemos tener un concepto de que como ya está viejo, bueno, ya lo único que le falta es morir, ¿no? No es así. El ser humano tiene propósitos y tiene el valor de la vida y la calidad de vida que todos, el grupo familiar, estamos comprometidos en dar, hasta el último minuto. Entonces, la familia, pues, debe tener esa cualidad de proveer cuidado, de organizar tareas, de prevenir enfermedades, de comunicarse con los nietos. A veces los nietos tampoco quieren jugar con los abuelos, entonces cada vez las personas pues se hacen más dependientes, ¿no? Más dependientes. Entonces, cuidar es un arte, ¿no? Una ciencia, como dice Watson y otros teoristas. Exige conocimiento, actitudes y comportamiento. Y la actitud desempeña un rol muy importante en la conducta social con el comportamiento afectivo y cognitivo. Es decir, contiene sentimientos y emociones. Entonces, la dimensión espiritual, que es importante esta área, esta esfera, ¿no? Por ejemplo, Watson dice que la esencia, lo interior, la trascendencia del ser es lo importante, ¿no? Entonces el bienestar espiritual es la afirmación de la vida en relación con Dios, consigo mismo y con los otros. Y es la posibilidad de encontrar el significado de un propósito en la vida. No podemos dejar al adulto mayor porque ya está dependiente, No, tenemos que tener la familia y los cuidadores, el equipo de enfermería tiene que tener una mirada diferente. Entonces, el cuidado espiritual, ¿no? El cuidar es también una forma de amar, de expresión, de expresar esos sentimientos volcados en un hacer, y el hacer es el cuidado. El cuidado ayuda al otro a crecer, a realizarse y a enfrentar dificultades y crisis propias de la vida, así como en el niño, el adolescente, el joven o el adulto maduro, ¿no? El adulto mayor también tiene esas características. ¿Por qué tenemos que tener un estereotipo tan deprimente para ellos? No creo, no es así, ¿no? Entonces las enfermeras requieren destreza para brindar ese cuidado espiritual y deben conocer cómo las creencias religiosas influyen también en las personas, pero no necesariamente es el cuidado espiritual, ¿no? Cada ser humano es capaz de desarrollar en forma gradual su espiritualidad. La espiritualidad es intrínseca en la naturaleza humana y es el recurso más profundo y potente de sanación que tiene la persona. Es lo más maravilloso que podemos descubrir, esa espiritualidad, y eso nos va a dar la fuerza, la energía para poder afrontar todas las cosas, todas las dificultades o todos los sabores y sinsabores que podemos tener al término de la última etapa de la vida de un adulto mayor. Entonces,
ese estar allí, ese cuidado espiritual es estar ahí, dar la mano, dar el apoyo, ¿no? Escuchar, dar esa confianza, el saber escuchar, el tener tiempo y la actitud para escuchar. No solamente cuando la persona está enferma o está amenazada de muerte, sino en cualquier circunstancia. El adulto mayor no necesariamente tiene que estar enfermo para que usted lo cuide, sino en cualquier circunstancia hay que darle ese amor, esa confianza. Entonces la enfermera debe fortalecer y buscar ayuda para poder renovar su espiritualidad también, porque si no, ella también entra en un estrés espiritual y en una angustia espiritual y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo doy ese cuidado espiritual a la persona mayor? Entonces el aspecto espiritual es el cuidado de la enfermera, a menudo no es abordado como corresponde. Entonces, ¿por qué? Porque no sabemos manejar ese dolor y ese sufrimiento del otro, que pensamos que se asocia con la enfermedad solamente. Yo tengo un dolor intenso en este tiempo, pero no necesariamente porque tengo una enfermedad biológica. No, tengo un dolor intenso. ¿Cómo lo descubre? Entonces, allí es la forma de cómo hacer para descubrir. Entonces genera sentimiento de miedo, desconfianza, donde el dolor y la soledad terminan por aislar a la persona. Hay un gran miedo a no ser escuchados, a no poder expresar esos sentimientos y temores. Entonces, es aquí donde surge, pues, el cuidado para dar bienestar y confianza, ¿no? Entonces, como Florence Nightingale decía, ¿no? Ella decía que no necesariamente tenemos que dar medicamentos, limpiar, curar las heridas. No es suficiente, no solamente eso. Se requiere un deseo de curar, un compromiso emocional con el otro. Es decir, esa empatía, ese deseo. Yo te cuido, yo soy la enfermera que te cuido. Entonces, ¿eso qué significa? Hay que movilizar todo al interior de uno para poder darlo al otro. Entonces, como no sabemos lo que tenemos y no lo tenemos fortalecido, ¿qué podemos dar? Lo que no tenemos. Entonces, tenemos que prepararnos para poder nosotros sacar de nuestro interior todo lo de sí para poder darle en ese proceso de cuidado al otro. Porque eso significa el estar ahí, ¿no? Entonces, yo siempre digo, cuando tenemos dificultades, hay una frase en la Biblia que es fabulosa, ¿no? En Juan 3:16. Y eso te lleva a ti a reflexionar. Decir, mira, estás preocupado, angustiado, ¿por qué estás así? Tú sabes que nuestro Dios dio a su único hijo para que muera por ti y tú te quieres morir. ¿Cómo es eso? ¿Te das cuenta? Que una frase tan sencilla que está aquí en la Biblia, aquí en este librito pequeño que es el Nuevo Testamento, nada más. Entonces, Juan 3:16 nos hace reflexionar ante una situación de agobio de la persona. ¿Por qué? Porque la familia no lo visita, los nietos tampoco, no le compran la medicina, está descuidado. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer ahí? ¿Cómo abordar? Entonces es una frase tan bonita, tan sencilla, ¿no? ¿No? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, a su unigénito, para que tú seas salvo, para que tú tengas vida. Y tú te quieres morir, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces lo hace reflexionar. Entonces dice, a ver, cuéntame, ¿qué es esto? Entonces usted ya le puede decir el resto. Y también cuando nosotros estamos en estas situaciones difíciles, podemos utilizar los salmos. Los salmos son un libro muy maravilloso. Por ejemplo, en el Salmo 42:6 dice, Dios mío, mi alma está batida en mí. Yo le digo, Señor, mi alma está batida, estoy afligido. Díselo, pues, díselo. Entonces yo tendré que decirle al paciente, al Señor, díselo, si estás abatido, díselo al Señor. No te tengas temor, Él te va a escuchar. Y si decimos en el Salmo 42:9 dice, mira, ¿no? Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Te has olvidado de mí? Yo soy tu hija. ¿Por qué te has olvidado de mí? Entonces, si uno maneja estas frasecitas, estos pasajes de la Biblia, usted tiene bastantes formas de dar
ese mensaje y a fortalecerlo a la persona para que reflexione, analice, dice, bueno, si mi familia no me ama, hay un Dios que me ama sobremanera, entonces sigo viviendo, pues, ¿no? Y tendrá que buscar otro tipo de ayuda social, en fin, otras formas, pero sacarlo de eso para poder levantarlo y que descubra un nuevo propósito de vida. Y en el Salmo 38, 21 dice, no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Es una plegaria, es una súplica, ¿no? Y en el 22 dice, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Mire, estas frases cuando la persona le decimos que lo repita, ellos van a internalizar y le va a resonar en su mente, en su corazón y en su cuerpo, porque lo va a decir con tanta fuerza, con tanta energía o poca energía que tenga, apresúrate a ayudarme, Dios mío, ayúdame. Entonces ahí ya soltó todo lo que tenía a lo interior y empieza a depender de un ser superior. Como dice en Isaías, ¿no? Este verso me encanta siempre, ¿no? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y murió como cordero, ¿no? Ahí, muy calladito por nosotros, ¿no? Y le podemos decir aún más con una esperanza fabulosa, ¿no? El Señor te tiene aquí en la palma de tu mano tu nombre, Juan, Miguel o Pedro, aquí está tu nombre. O Juanita, aquí está tu nombre grabado, Dios te tiene allí. Y mira, ahí está, en este pasaje de Isaías 49, 16, dice, he aquí que en la palma de la mano te tengo esculpida, delante de mí está siempre tus muros. Qué maravilloso. Entonces le hacemos reflexionar y meditar para que ellos, porque a veces tenemos que prepararnos para poder dar la ayuda terapéutica, la ayuda espiritual. Y podemos terminar diciendo, mira, ¿sabes qué? Dios es tu pastor. Él te cuida. ¿Qué es un pastor? Un pastor de ovejas. ¿Qué hace el Señor ahí en el campo cuidando las ovejas? ¿Cómo las cuida? Con mucho cuidado. Creo que da su vida por una ovejita, porque las quiere, las ama. Igual es nuestro Dios. Entonces, el Señor es mi pastor. Nada, nada, nada te faltará. Entonces, si lo crees, entonces empezamos a analizar y empiezan las otras, digamos, otras formas terapéuticas para poder abordar, ¿no? Este problema, que es un problema de salud pública grande y que el adulto mayor merece todo el cuidado. Esta es la ciudad de Trujillo. Bienvenidos todos. Es una ciudad linda, primaveral. Aquí estamos. Muchísimas gracias. Si tendrán alguna pregunta, encantadísima. Doctora. Comentarios, que su presentación fue así espectacular. Muchísimas gracias. Gracias. Y sí, tenemos una pregunta. ¿Sí? Sí, tenemos una pregunta y dice así, ¿cuáles son los signos de alerta que nosotros debemos estar atentos relacionados al suicidio del adulto mayor? Pregunta Adriana Matos. Sí, muchas veces el adulto mayor, en dos situaciones, ¿no? Muchas veces se queda en la cama más de la hora, o sea, se queda 10, 11 de la mañana y dice, ya después tomo el desayuno, y se le junta el desayuno con el almuerzo, por lo tanto ya no toma las dos cosas como debe ser. Y el adulto mayor necesita alimento, necesita energía, ¿no? Otras veces también hay que asegurarnos de que no toman el medicamento. Y si ya lo voy a tomar, sí lo he tomado, ¿no? Y usted cuando barre debajo de la cama encuentra las pastillitas por ahí tiradas, ¿no? O dice, sí, o sea, está preparando, es poco comunicativo, está siempre quejándose, dice, ya no vale la vida, ya quiero morir, a veces, ¿no? Y cuando ha sucedido el problema, ¿qué dice? Él decía, ¿no? Pero recordemos, él dice, habría sido mejor. Él decía, creo que mejor me voy a morir, creo que mejor debería estar ya enterrado. Entonces, la familia no se da cuenta de ello, ¿no? La familia no se da cuenta de ello. Entonces, necesitamos nosotros observar, escuchar, tener esa comunicación con la persona, el familiar, si es el abuelo, es la madre o es el padre, que ya son mayores y que muchas veces no le damos esa importancia,
no le damos esa importancia y no lo estimamos, le bajamos la estima, porque cuando está sordito, dice, ay mamá, no tengo que repetirte tantas veces porque tú no me escuchas, ¿no? Sí, no le tienen paciencia. No hay paciencia. Entonces, ¿ellos qué hacen? Se quedan muditos y solamente escuchan. Y si usted lo observa, la lagrimita está por acá. Entonces, ¿qué significa eso? Es que está deprimido, está maltratado. Aparte de la presión, lo estamos maltratando psicológicamente y no es justo. Nosotros tenemos que tener buen trato como hijos, padres o familiares de la persona mayor. Tenemos que tener bastante paciencia y cuidado con ellos. Hay que supervisarlos, hay que compartir con ellos y no debe de generarse ese distanciamiento con ellos. Todos los días tiene que ser un día de invento, hay que reinventarse cada día para que el adulto mayor sea parte, debe ser parte de la vida social. Así se le caiga el alimento, así de repente en ese rato pueda ocurrirle alguna cosa desagradable de repente para los otros, pero para nosotros no pasa nada, ¿no? Porque es como hay una frase que dice, ¿no? Yo de bebito yo te limpié los pañales, te cuidé, te alimenté, te ayudé a caminarte, todo. Y ahora nosotros también tenemos que ayudarle a que camine, a que coma, a que se limpie, a que se asee, a que se bañe, porque es parte de la vida. Entonces yo creo señora, que esas dos cosas, la observación y la comunicación, no podemos distanciarnos de ellos. Perfecto, ¿no? Sí, señora. Excelente respuesta, doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas personas en el chat están agradeciendo su participación, que fue brillante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En nombre del equipo, ¿no?, organizador, de la profesora Eliane, de la profesora Rosy, de todo el equipo, le agradecemos muchísimo su participación. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Hasta una próxima. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.